No sé si Marisa, ¿quieres tú iniciar este webinar? Gracias, Andrea. Cómo no, buenas tardes, noches para todas, para todos, todes. Estamos pues muy contentas de estar nuevamente con ustedes otro jueves con este webinar, pues 3 invitadas de lujo con un tema que ha levantado creo que mucha pues inquietud, curiosidad, deseo de escucharlas a Ángela, a Angie y a Karina y ¿cómo se llama? Que es educación teológica con perspectiva de género. Creemos que pues va a ser una tarde muy rica, estamos muy deseosas de escucharles. Les damos, repito, la más cordial bienvenida y pues Andrea, te dejo que tú nos hagas favor de introducirlas y para cederles la palabra a ellas y pues que nos vayan realmente introduciendo a muchas de nosotras, de nosotres tal vez, y a otros pues ilustrándonos en este camino, en este recorrido desde su perspectiva luterana. Entonces, pues sin más, les dejo la palabra. Gracias. Bueno, pues a mí también me da muchísima alegría estar aquí y bueno, estar compartiendo este espacio de hoy con 3 mujeres maravillosas que pues ustedes las van a descubrir poco a poco, que están trabajando en favor de abrir nuevos espacios en educación teológica con perspectiva de género. Y a veces cuando vemos este término de perspectiva de género, pues nos quedamos como en pasmo y decimos, ¿qué quiere decir eso, no? Bueno, pues aquí estamos con Ángela Trejo, con Karina García, con Juliana Alonso, grandes mujeres que trabajan justamente en el seminario teológico de Habsburgo. Así es el nombre, ¿verdad? ¿O me está faltando una palabra? No, sí, Seminario Luterano de Habsburgo. El Seminario Teológico Luterano de Habsburgo. Y en este seminario se imparten, yo estuve investigando y me metí a la página, que está bien interesante para que ustedes entren también. Se imparten muchos cursos, muchos diplomados muy interesantes que me encantaría que ustedes pudieran conocer. Y bueno, Ángela, si quieres tú iniciar este diálogo y platicarnos qué quiere decir y qué hace este seminario, a qué se dedican, quiénes pueden acceder, etcétera. Adelante, Ángela. Andrea, muchas gracias. A Marisa también por el espacio y por la oportunidad. Y también un gusto verlas iniciar este año 2021 juntas como mujeres en la reflexión y con la palabra. De verdad es una gran bendición y una gran alegría. Pues miren, el Seminario Luterano Augsburgo es un espacio que siempre ha presentado una educación teológica. Y bueno, es un seminario que surge en el año de 1964 en la Ciudad de México. Su historia es muy interesante porque en un primer momento se pensaba construir este espacio teológico en Colombia, apoyado por iglesias luteranas de Estados Unidos, y bueno, resultó que bueno, se queda en México y estuvo trabajando con una primera intención para servir a la iglesia luterana en México, pero la sorpresa fue grande cuando hubo más gente que vino de Colombia, de El Salvador específicamente, de Bolivia, buscando la oportunidad de poderse preparar en un primer inicio, pues para ser pastores varones en sus congregaciones. Pasa el tiempo y por ahí pues vamos a tener entradas también de algunas líneas y algunas teologías que ya estaban surgiendo eh, como mucho más de reflexión del pueblo, y esto va a causar un poco de problema para las iglesias, a tal grado que para 1981, por falta de alumnos, por algunas situaciones complejas que no se pusieron de acuerdo con las teologías, que la iglesia luterana de aquel entonces pues no quería, como no estaba muy de acuerdo en el compartir, bueno, decide que el seminario se cierra. Nosotros formamos parte de un consorcio ecuménico que se llama Comunidad Teológica de México,
que alberga también a otros seminarios protestantes. Y esto ayudó mucho para que profesores del seminario continuaran trabajando porque apoyaban también a otros seminarios. Finalmente, para 1998 se piensa reabrir el seminario apoyados por un misionero de la ELCA, de Iglesias Luteranas de Estados Unidos, el profesor David Brondos, y él es apoyado y conjunta a profesores y algunos alumnos para poder abrir el espacio y se hace una apertura, pero con una condición diferente, con una coordinación distinta, con una visión más abierta, a tal grado que para el siguiente año, en 1999, el Seminario Luterano Augsburgo recibe a su primera alumna como estudiante. Y no necesariamente porque el seminario no lo recibiera, sino porque desde las iglesias no se percibía, no había llegado a esta reflexión de que las mujeres pudieran estudiar. Tampoco se negaba, pero simplemente no estaba en la práctica. Bueno, entra una primera alumna, María Elena Ortega, y después se van sumando otras mujeres. Y esto va siendo apoyado, este seminario, por profesores que van ofreciendo una educación teológica que va a llevar en su palabra una apertura para ver otros horizontes, para apoyar el liderazgo de las mujeres, si bien no como bajo el nombre de justicia de género o equidad de género como tal, pero sí con una teología muchísimo más abierta y apegada a una igualdad y a un respeto hacia todos los géneros. Por eso, para el 2005, el seminario, que también es parte de la Iglesia Luterana Mexicana, abre la posibilidad para tener a su primer coordinador mexicano, es decir, se quitan o se hace a un lado una coordinación extranjera de común acuerdo y entra un primer coordinador mexicano, que es quien es el doctor Moisés Pérez, y empieza a tener pues otras entradas de alumnos, de mujeres alumnas que van a ser también parte muy importante, ya sean de la iglesia luterana o de otras iglesias o de otros seminarios, porque también para este entonces esta institución teológica es ecuménica en el sentido de que desde esta reapertura se pensó en poder recibir alumnas y alumnos que no necesariamente formaran parte de la iglesia luterana, sino que se pudiera poder ofrecer la educación teológica a muchas más personas. Para el 2008 ya hay una celebración por los 10 años de la reapertura y justo es en este año cuando se gradúan las 3 primeras mujeres alumnas, quienes al siguiente año, en el 2009, son parte de las primeras mujeres ordenadas en la Iglesia Luterana Mexicana. Ellas son María Elena Ortega, Sofía Tenorio y bueno, pues una servidora. Esto fue un parteaguas para la institución teológica y también para la iglesia en el sentido de poder entender una institución que abría esta posibilidad y que ofrecía una reflexión teológica que hablara también de género, porque las 3 tesis que las mujeres presentamos en su momento para podernos graduar hablaban justo de estas reflexiones teológicas para apoyar los liderazgos femeninos. Eso fue muy, muy interesante, pero también esta decisión de la Iglesia Luterana Mexicana y del seminario de apoyar los liderazgos femeninos hace que otra iglesia llamada el Sínodo Luterano Mexicano decida separarse por la entrada de mujeres a la educación teológica. Siempre este camino es difícil y bueno, entonces hay un quiebre en este sentido, pero el seminario va a avanzar de manera muy interesante, de tal manera que, bueno, va caminando no solamente en estudios presenciales, sino también para 2011 con la apertura de los cursos en línea que mi compañera
Karina después va a dar una amplia información en este sentido, pero existe la posibilidad de que a través de diplomados, a través del internet, la Iglesia Luterana Mexicana pudiera recibir una educación, pero nos llevamos la sorpresa que esta oferta también se abrió y que hubo pues interés de iglesias luteranas en América Latina. Esto fue muy interesante porque no nada más se pensó en una capacitación para tener pastoras y pastores, sino cualquier liderazgo que la iglesia considerara importante poder preparar, el seminario luterano pues asume esta oportunidad. Y bueno, yo lo voy a dejar ahí porque lo que sigue más adelante puede servir para información a las siguientes preguntas y cuestionamientos que pudieran surgir. Pero esta es a grandes rasgos lo que es el Seminario Luterano Augsburgo. Muchísimas gracias, Ángela. Marisa, tú si quieres hacer la siguiente pregunta. Gracias, Andrea. Pues sí, es una pregunta abierta, ya sea Juliet, Karina o tú misma, Ángela, si quisieran aportar algo, pues realmente nos gustaría saber que nos platicaran a qué llamamos educación con perspectiva de género. Y si quien vaya a contestar nos da unas breves palabras de ustedes mismas, Juliet, Karina, un poquito quiénes son, su trayectoria, para que también las vayan conociendo un poco más, mejor. Gracias. ¿Contesto yo, chicas? Muy bien, muchas gracias, Marisa, gracias, al programa, a las huellas de Sofía, o tras las huellas de Sofía, por invitarnos y por permitirnos tener voz en su espacio, en este esfuerzo sororal, académico, también desde la perspectiva de género y desde la educación teológica feminista. ¿A qué llamamos educación con perspectiva de género desde el SEMLA? Yo creo que me van a ayudar mis compañeras, pero creo que las huellas de Sofía, o tras las huellas de Sofía. Perdón que se está metiendo. Yo pensaría en la educación, sí. No, continúa. Desde dos ángulos. Desde los procesos, compromisos y gestiones del seminario, gestiones institucionales que ubican la perspectiva de género como algo que atraviesa todo su trabajo, ¿no? Como un eje transversal en toda su labor. Prácticas pedagógicas, creación de currículas que trabajen en favor y desde la paridad, la equidad y la diversidad de género, también pues el pensar en políticas y protocolos que permitan las prácticas laborales, las prácticas docentes y las relaciones también de enseñanza, aprendizaje, las reflexiones necesarias, ¿no? Para poder trabajar justamente esas relaciones de enseñanza-aprendizaje con las y los estudiantes desde las múltiples vulnerabilidades, necesidades y realidades que puedan llegar a dificultar el acceso a la educación teológica. Yo lo pensaría desde ese primer ángulo, la educación teológica con perspectiva de género. Ese sería un primer ángulo. Y tal vez un segundo ángulo es pensar la educación teológica con perspectiva de género como una labor o una vocación educativa en sí misma. Dándole un poquito la vuelta a la tortilla, sería pensar el género desde una perspectiva teológica. Pensar, sospechar y mirar preguntas y necesidades y realidades de las que se ocupan los estudios de género y responderlas teológicamente, esperando o sabiendo
que una pregunta teológica o la educación teológica como tal busca responder preguntas existenciales, ¿no? Una pregunta teológica es una pregunta existencial que puede ayudarnos a mirar y trabajar por realidades y cotidianidades más justas e igualitarias. Entonces, creo que desde la perspectiva de género, este segundo ángulo sería justamente eso, ¿no? Pensar la, la, la problemática de género desde una perspectiva teológica o dándole una respuesta teológica a partir de la cuestión existencial o a partir de las preguntas que como mujeres de fe, como personas de fe, nos hacemos y que no necesariamente desde la tradición o desde las respuestas tradicionales de cualquier tradición o de una teología más normativa o sí, más normativa, por decirlo de alguna forma, nos pudiera ofrecer. Creo que tal vez por ahí pensar también la educación teológica es pensar también en la necesidad de crear espacios, ¿no? Y creo que desde esa perspectiva también el seminario, el SEMLAS, Seminario Luterano Burgos, crea de alguna forma estos pequeños espacios, estas pequeñas iniciativas como nuestro programa de género, ¿no? Que es un programa que se llama SIP, con perspectiva de género SEMLA, que tal vez Ángela y Julie quisieran contribuir o decir algo al respecto. Pues a mí me gustaría como también intervenir en este momento como para reflexionar que muchas veces hablamos o escuchamos más bien que se nos acusa de la ideología de género. Y me pregunto y quisiera escucharlas, ¿es compatible la teología con el género? ¿Qué piensan ustedes? Que sí hay una relación, que sí es necesario utilizar esta perspectiva para realmente encontrar la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Tú qué piensas, Juliet? Yo creo que generalmente o de manera anterior se pensaba en el género y la teología como algo no incompatible, ¿no? No eran compatibles, sino más bien parecían términos de confrontación. Estos dos términos no empatan en sí, más bien cuando se trabaja de manera teológica, pues era para entrar en una cuestión de confrontación. Pero yo creo que el género y la teología son más bien puentes positivos para construir. Creo que esta sinergia que se puede dar entre la teología y el género permite precisamente que haya una reflexión más profunda. Desde mi perspectiva o desde mi visión, es que sí van apoyadas, que van tomadas de la mano y que plantean precisamente un análisis más crítico. No es solamente lo que se ha escuchado o lo que de manera generacional se ha compartido al respecto del género y la teología, sino que invita a que precisamente haya este proceso de análisis crítico para saber qué modelos se tienen a niveles eclesiales, a niveles teológicos, y cómo puede haber una deconstrucción para entonces poder plantear un trabajo teológico desde mi perspectiva liberador, porque creo que realizar este trabajo de teología y género permite que haya una articulación de un trabajo mucho más profundo, mucho más analítico, mucho más crítico, que indudablemente va a tener un impacto a nivel eclesial, pero también a nivel social. Entonces yo
desde mi opinión es que sí van tomados de la mano, que pueden hacer esta sinergia y que van en ese proceso también de transformación. No sé si Ángela o Karina quieran añadir algo más a lo que nos compartió Juliet. Karina, tú ya nos hablaste también, creo que iba pues un poco en la tónica, en la dinámica, pero también... Sí, entendiendo la teología como la reflexión de la vida, una respuesta a las preguntas y a, a los cuestionamientos, eh, para mí la teología de género va en ese sentido, la posibilidad de poder preguntar, la posibilidad de poder dudar también, pero que a partir de estas preguntas, de estas dudas, de estos planteamientos que pueden ayudarnos a repensarnos, es justo ahí donde encaja con la cuestión de género, ¿no? Con todas las posibilidades y los horizontes que tanto hombres y mujeres nos hemos preguntado y que pueden estar muy de la mano para ir caminando y dar respuestas. Yo lo encajaría ahora en las iglesias, dejar de ver a las iglesias o que las iglesias se dejen de ver como estos constructos tradicionales que no salen de un mismo fundamento, porque les da miedo preguntar y porque siguen pensando muchas de las iglesias que la teología solamente está colocada ahí para tener un patrón, un funcionamiento y no salirnos de ahí como una base. Pero justo cuando se conecta con la posibilidad de reflexión en las cuestiones de género, pues es que justo ahí es cuando viene un quiebre y en donde se va a mover toda la tradición, donde se va a mover todos los fundamentos, pero no solamente para un rompimiento, sino para una deconstrucción y de ahí tener otras líneas, otros horizontes que ayuden a poder trabajar de forma equitativa con hombres, mujeres y con todas las comunidades diversas que en este momento estamos teniendo. Y no solamente para una preparación hacia un liderazgo eclesial, sino que también apuntamos a una capacitación de las bases de las comunidades, pero no nos estamos observando desde el Departamento de Género del SEMLA como los que vamos o las que vamos a enseñar. Nos estamos colocando también como las que vamos a escuchar, una institución teológica que está escuchando también, que vamos a aprender de las experiencias, de las sabidurías de las mujeres, de los hombres y de las otras comunidades. Esto para nosotras tres, cuando se planteó y cuando todo el equipo lo tomó para seguir adelante, fue importante. No somos las maestras las que vamos a enseñar, vamos a caminar juntas y juntos para aprender y andar. Ay, qué interesante, Ángela. La verdad que me gusta mucho esto que dices porque necesitamos unos de los otros, unas de las otras, ¿no? Para avanzar. No podemos privar a unos de que aparezcan porque nos estamos privando a nosotras mismas de su sabiduría, ¿no? De la sabiduría de esos o esas que están silenciadas. A mí me gustaría, cuando estaba leyendo yo el currículum de Juliet, que decía ahí que es una pastora luterana itinerante. Y a mí esto me llamó mucho la atención y me encantaría que me explicaras y que nos contaras a todas las personas que nos están escuchando qué significa esto de pastora luterana itinerante. Bueno, yo soy de origen pentecostal, nací en una comunidad pentecostal, ahí fue mi formación de fe, de casa, ¿no? De familia. Y después bueno, inicio con un proceso académico, teológico, y entonces esto me lleva por un tránsito con diferentes comunidades, con diferentes denominaciones, con diferentes grupos, para ir colaborando. Entonces, ese es como un poco la cuestión del tránsito y que me lleva finalmente o a estar ahora trabajando con la comunidad luterana.
Y para mí, bueno, este mismo proceso de formación fue sumamente importante, muy interesante, porque me permite conocer la diversidad de eclesial y también cómo lo viven las mujeres. Es decir, trabajar en una comunidad bautista, en una comunidad metodista, en una comunidad presbiteriana reformada, en las comunidades eclesiales de base, y entonces ir conociendo esta diversidad que se va dando con el trabajo que elaboran las mujeres en las diferentes comunidades, me permite poder conocer y también ir aprendiendo precisamente de esto que se menciona antes, de la experiencia de las mujeres, cuáles son sus retos, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus deseos a nivel comunitario. Entonces es precisamente el tránsito que me lleva o que he llevado en mi recorrido, y por eso es que digo, bueno, soy pastora luterana itinerante, ¿no? Porque desde un principio he estado como con diferentes comunidades y ahora actualmente con una comunidad luterana. Algunos de los factores que he considerado en común en estas comunidades es que, bueno, algo sabido es que las mujeres son mayoría siempre en las iglesias, ¿no? Son un grupo mayoritario, yo diría son y somos las que sostenemos de muchas maneras a la comunidad, a las comunidades, pero también me encuentro que en este caminar me doy cuenta de que muchas de estas mujeres están viviendo bajo roles y estereotipos que les ha sido asignados, y que desde las pastorales también se les invita, o incluso en algunas ocasiones se les insiste que tienen que seguir con estos roles, incluyendo pues bajo estos discursos que se manejan a nivel eclesial en la exclusión de los liderazgos, que es algo que encuentro que en la comunidad luterana, como ya se ha mencionado con esta semblanza de lo que hace el SEMLA, pues nos encontramos con espacios donde las mujeres podemos ejercer con libertad nuestros liderazgos. Pero también estas comunidades en las que tuve la oportunidad de compartir o de estar trabajando, me doy cuenta de que hay un intento, o hubo un intento, por frenar la educación teológica de las mujeres. Noté que para los hombres el acceso a la educación teológica era un poco más fácil, incluso era apoyada, pero para las mujeres había un poco más de freno en cuanto a su caminar en cuanto a la educación teológica. Sin embargo, pueden notar que las mujeres siempre estamos y están en búsqueda de espacios de reflexión para deconstruir esta realidad. Entonces las mujeres están y estamos buscando siempre formas de poder acceder a nuestra reflexión, que nuestras voces sean escuchadas, que nuestras experiencias puedan fortalecer a otras mujeres, y también se pueda derribar con estos esquemas patriarcales que se tienen en muchas de las comunidades. Entonces, creo que las mujeres estamos y se está mucho en la búsqueda por transformar, por cambiar esta realidad a nivel comunitario. Y de manera particular puedo decir que, por ejemplo, hay un caso donde hay violencia hacia las mujeres, incluyendo violencia física, ¿no? Que se ha agredido la cuestión de los cuerpos, pero también otro caso de mujeres que buscan esta forma de compartir sus experiencias, de hacer teología, como bien se menciona, desde las bases, con sus realidades, a partir de sus experiencias, y entonces hay un crecimiento también, y la comunidad tiene un ámbito también transformador. Entonces creo que este caminar que he tenido me permite ver que, bueno, pues las mujeres están también en este deseo de poder construir, de poder transformar esta realidad en la que están viviendo, y precisamente con perspectiva de género dice, aquí está el espacio. Aquí hay espacio para que las mujeres sean escuchadas, para que las mujeres puedan compartir sus experiencias, para que las mujeres también accedan a la educación teológica desde este espacio, que también este espacio con perspectiva, y también el espacio de SEMLA, permite que las mujeres puedan acceder a esta educación, a esta formación, pero también a este acompañamiento solidario y sororal,
donde no estamos unos o unas por encima de otros y de otras, sino más bien que vamos caminando juntos y juntas y de esa forma también nos vamos acompañando. Entonces ese es como a grandes rasgos el camino que he tenido y también el trabajo que voy elaborando en este espacio de Con Perspectiva. Muy interesante, qué rico ha de ser tu experiencia. Te felicito, Juliet. Gracias. Sí, Juliet, muchísimas gracias. Y además, pues en lo que acabas de decir, digo, parte de uno de las, pues, de los objetivos o de los intereses de este espacio de Tras las Huellas que pues, estamos creando juntas y juntos, todos y todas, pues es esto, ¿no? Es permitir y abrir a la reflexión, a dar posibilidad y cabida a las distintas voces. Así que, bueno, por eso es que pues, nos teníamos muchísimas ganas de haberlas invitado y agradecemos que hayan aceptado. Y bueno, pues ahora, Karina, me gustaría también leyendo tu semblanza curricular cuando nos las mandas, aparte de tus distintos papeles y funciones en la Comunidad Teológica de México y del SEMLA, eres maestra y nos gustaría, si nos pudieras platicar algo sobre o conocer tu apreciación con respecto a estos estudios en línea que actualmente se están llevando y sobre todo más ahora a partir del COVID, pues no sé qué problemáticas, qué oportunidades has encontrado. ¿Qué nos podrías platicar al respecto? Gracias, Marisa. Bueno, yo tengo que decir que entré de alguna manera a los estudios en línea como de manera profesional hace 10 años justamente con el SEMLA. Este año estamos en esa celebración de 10 años, así que bueno, el SEMLA tiene 10 años trabajando con estudios en línea y creo que a partir de esa experiencia, yo sé que los estudios en línea pues vienen trabajándose más o menos desde hace 15 o 20 años más o menos. Sin embargo, el 2020, la pandemia, COVID, han venido a poner sobre la mesa la necesidad de formalizar y de profesionalizar los estudios en línea, ¿no? Como sea que estos sean, ya sea a través de una plataforma, ya sea a través de salas de estudio, a través de múltiples formatos, ¿no? Porque ahora venimos descubriendo que no hay uno o dos, sino hay una enorme cantidad de formatos. Y pues hace más de una década o más, los estudios en línea fueron como transitando más bien como estudios informales y eran necesariamente formales, que tenían poco o dudoso reconocimiento académico. Y COVID-19 nos ha forzado a todas las instituciones de educación teológica y no teológica de cualquier nivel a buscar y dar validez institucional. Y eso me parece que es muy importante para los estudios en línea, porque ciertamente abre posibilidades. Hoy podemos tener profesores y profesoras de cualquier parte del mundo, una oportunidad que no teníamos antes, ¿no? O que no nos habíamos dado antes y que nos fuerza a pensar en cómo vamos construyendo como instituciones la forma de transmitir la educación, ¿no? Las áreas de oportunidad pienso que tienen que ver con relación tienen que ver con la relación entre el docente y, por ejemplo, las tecnologías de información y comunicación. No hubo un maestro que no se partió la cabeza
al principio con el asunto de las tecnologías. Hay una necesidad apremiante en la capacitación de profesores y profesoras en esta área, que de no atenderla, probablemente lo que nos va a quitar es la posibilidad de crear soluciones creativas para nuestras aulas virtuales y para el desarrollo de programas académicos y de herramientas didácticas que, por desconocer todos estos multiformatos, por no saber utilizarlos, por no tener estas capacidades desarrolladas, probablemente nos vayamos a quedar un poco en esta duplicación del aula tradicional a las salas virtuales, y entonces nos encontramos chiquitos y chiquitas de educación primaria que se la pasan 6 horas sentados en una pantalla y que tienen crisis de ansiedad tremendas, y yo no sé cómo se las vean también los adultos, creo que la vienen igual. Entonces, la parte de la capacitación y la profesionalización en esta área es bien fundamental. Creo que esa es un área de oportunidad. La pandemia creo que también nos está invitando, más allá de esta cuestión como meramente logística o meramente tecnológica, nos está invitando a seguir con esta labor teológica de pensar fuera de la caja, ¿no? De ir pensando fuera de la caja, de cómo transmitir y de cómo comunicar lo que queremos comunicar. Por otro lado, también creo que todos hemos observado, se ha trabajado y se ha comentado mucho la realidad de desigualdad en el acceso a la educación en línea o a través de Internet o a través de las salas virtuales. Quienes carecen o cuentan con menor capacidad de acceso a la luz, a Internet, a herramientas tecnológicas como una tablet, un celular, una computadora, pues tienen pocas o nula oportunidad a acceder a la educación. Y desde la educación teológica, creo que también podemos preguntarnos e irnos preguntando en serio, porque vamos como dejando ahí preguntas en el aire, ¿no? Que no hemos querido responder ni siquiera desde nuestras aulas presenciales, y ahorita seguimos sin querer responderlas. ¿Quién puede acceder a la educación teológica? La educación teológica es, en cierto sentido, elitista. Las mujeres pueden acceder a ella. ¿Qué mujeres pueden acceder a la educación teológica? ¿Por cuánto tiempo podemos las mujeres acceder a la educación teológica? ¿Bajo qué condiciones y dificultades las mujeres pueden acceder a la educación teológica? ¿Cómo trabajar la educación y la educación teológica en línea desde una perspectiva de género? ¿Qué nos ofrece a las mujeres la educación teológica para nuestras cotidianidades, de vida, de violencia, de educación con los pequeños, de desigualdades laborales? Y cómo nos propone también acceder a esa educación teológica en línea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay preguntas que están ahí que tendríamos que responder, o que podríamos empezar a preguntarnos. Y me gusta recuperar un poco lo que ya dijo Julie y Ángela en esta parte, porque de alguna forma el programa de género del SEMLA, más que una plataforma o un programa que quiere trabajar, digamos, académicamente estas preguntas, le gustaría o ha sido creada para poder entrar en diálogo con las comunidades, porque nuestros cursos en línea tenían esa primera vocación o tienen esa primera vocación, ¿no?
de poder ofrecer una educación de calidad, pero con un lenguaje sencillo, con una manera fácil para acceder. Y entonces el programa de género trata de preguntarse, porque muchos de los que formamos parte del SEMLA trabajamos o somos pastores y pastoras, trabajamos con comunidades de fe. Y la pregunta que nos viene ahí es, nuestras comunidades de fe trabajan bajo ciertos criterios. Tienen todos y todas tenemos ciertos prejuicios y ciertas formas de entender, ¿no? ¿Qué es la ideología de género? Todo esto. Y a veces lo que se requiere no es una respuesta académica, sino decía un profesor mío, no se requieren conversatorios sobre perspectiva de género, sino escuchatorios sobre perspectiva de género, ¿no? La parte de escucharnos para saber desde qué informaciones previas estamos trabajando y cómo podemos trabajar juntos y juntas eso. Es decir, propiciar el diálogo, porque trabajamos con comunidades y nos interesa que las comunidades puedan sentir y entender sus voces y mirar también desde otras perspectivas, pero hacerlo con el respeto que cada comunidad y cada espacio se merece. Y esa no es una construcción sencilla, ¿no? Entonces creo que el programa de género está en esa idea, y lo vamos haciendo poco a poco. Nos hemos ido pensando incluso a nosotros mismos como seminario. Lo primero que hicimos es, como programa, es montar un pequeño taller de actualización docente sobre masculinidades, e ir haciendo las preguntas necesarias y dándonos el tiempo para pensar y pensarnos también desde nuestras realidades institucionales y desde nuestras carencias, vulnerabilidades, también institucionales, para ir construyendo con mayor seguridad. Vaya, Karina, pues mira que sí, bueno, creo que nos has puesto a pensar a todas, a todos los que te estamos escuchando, estas preguntas, estos cuestionamientos que has puesto sobre la mesa, merecen retomarlas, repensarlas, pensarlas en común y escucharnos. Creo que ha salido esto, me parece que también Juliet lo mencionó, una teología que escucha, escucharnos unas a otros, a otros. Qué importante es. Te agradezco muchísimo y de verdad que pues creo que nos estás poniendo un reto y nos dejas mucho trabajo y mucho que reflexionar. Andrea, no sé si... Pues a mí me gustaría, Marisa, con esto del escuchar, en esta forma de diálogo teológico horizontal. Me gusta mucho, me lo estoy imaginando así, no piramidal, no jerárquico, sino un diálogo o dialógico vertical, horizontal, en donde todas las voces tienen un lugar, tienen una importancia y una necesidad de ser escuchadas. Y me gusta mucho también al leer el currículum de Ángela, y sobre todo al conocerla y al haber trabajado con ella también en el diplomado de la cátedra y al compartir muchas cosas en común. Me gusta mucho el que en SEMLA se encuentra dirigido precisamente por una mujer que además es pastora y que es la primera pastora y que además es la primera mujer que dirige el seminario luterano. Entonces, bueno, yo me siento muy orgullosa de ser amiga de Ángela y me encantaría que tú nos platicaras qué tan difícil ha sido llegar hasta donde estás, qué tropiezos has encontrado en el camino y cómo has podido vencer esos obstáculos para llegar a ocupar estos lugares tan importantes
para las mujeres como los que tú ocupas? Bueno, creo que tiene mucho que ver justo la educación teológica recibida en el seminario y todo el caminar en la comunidad teológica con profesoras y profesores que acompañaron todo nuestro andar académico. Y sinceramente creo que en un primer tiempo fue sin conciencia. Cuando yo entro al seminario era para lo clásico que se trabajaba en las iglesias, ¿no? Para ser una buena maestra de escuela dominical o para acompañar de manera adecuada a mi esposo, que es pastor también. Entonces esta idea era, pues vamos estudiando algo para no nada más estar ahí de nada, sino poder ofrecer algo interesante a la iglesia, pero conforme fuimos caminando, mis compañeras y yo, que no soy la primera ordenada solamente, sino lo hice con otras dos mujeres, con otras dos compañeras, fueron estos estudios y esas reflexiones justo en el aula que nos empujaron para pedir y buscar una ordenación. Es decir, la Iglesia Luterana Mexicana, el requerimiento es pues haber estudiado teología, tener una tesis, una investigación y bueno, de inmediato estábamos colocadas ya frente a una congregación. Pero también ha sido muy interesante porque Karina también es una pastora y Julie son las tres ordenadas, hemos sido llamadas por las mismas comunidades de fe. No ha sido una imposición, sino que la misma iglesia nos llama porque ya teníamos un trabajo previo. Ya teníamos un caminar en estas iglesias y entonces se busca una oficialización justo para visibilizar estos logros, ¿no? Que tenemos las mujeres en la iglesia. Y el llegar a la coordinación, bueno, también es un trabajo de los profesores y profesoras del área académica, porque se buscaba la posibilidad de los liderazgos mexicanos y la oportunidad de que yo ya había terminado y entonces, bueno, se me anima para poder estar dentro de este espacio como coordinadora. Han sido muchos retos, no es nada más estar ahí, sino hay que ir trazando un camino. Pero dentro del área del seminario, algo que a mí me impacta y me mueve y me hace repensarme de manera diferente desde la parte académica y pastoral, es justo estos acercamientos a las comunidades y a las iglesias, ¿no? Cuando el seminario a partir del 2015 es invitado a escuchar a las iglesias en América Latina y en México y comenzamos a acercarnos a comunidades en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras y en otros lugares, pero a mí específicamente en Nicaragua y Guatemala me movieron, porque justo en Guatemala la comunidad luterana, los estudiantes que estaban ahí dispuestos a aprender de Biblia y apoyados por la Federación Luterana Mundial, eran, cuando yo los vi, les pedí que se presentaran, eran mayas chortís, luchadores por la tierra, por el agua de su zona, en contra de las mineras canadienses. Entonces eran señores y señoras con toda una experiencia, chicos y chicas que estaban aprendiendo junto con ellos delante de mí, que yo estuve a punto de decir, ¿y yo qué les voy a enseñar? Si ellos tienen la práctica y la experiencia. Pero bueno, estaban pidiendo al seminario acompañar justo estas reflexiones bíblicas teológicas para entenderse y seguir luchando. Y eso a mí me movió porque yo tuve que aprender a escucharlos. Yo tuve que aprender a sentarme con ellos para agendar toda la cuestión académica y nuestra propuesta para las fechas de poder estar con ellos se movió totalmente porque estuvimos regidos a partir de las cosechas del frijol y del café. Ellos no se iban a mover y ellas no se iban a mover a ir a un lugar para estudiar. Estábamos en Zacapa, Guatemala, si nosotros como seminario nos acercábamos durante su cosecha, ¿no? Simplemente eso era imposible. Entonces ahí también hay un quiebre para el seminario, porque nos entendimos otra vez a partir de esa experiencia del 2015 hacia acá,
que teníamos que sentarnos en cada una de las comunidades e iglesias donde nos estaban invitando a participar para entender cuáles eran sus necesidades, dónde querían ser capacitados, y yo digo que ahí también nosotras y nosotros aprendimos muchísimo, porque entonces nuestra pedagogía, la presentación de la teología, la presentación bíblica, nos fue movida completamente y tuvimos que aprender con estas comunidades, con estas iglesias, eh, a presentar de manera distinta estas reflexiones bíblicas y teológicas. Cómo bajar, y no, bueno, no bajar, no, cómo igualar, cómo dialogar. Que sí, yo podía ser la profesora, pero yo estaba sentada junto a los chicos y a las chicas, ¿no? Y estar ahí y entender sus propuestas, sus visiones y aprender mucho de esta sabiduría. Esto es algo que a mí me ha enriquecido muchísimo y que ha enriquecido mucho a todo el equipo del Seminario Luterano Augsburgo, porque nos ha ayudado a visualizarnos de manera distinta y hemos entendido cuáles han sido los errores y las equivocaciones y cómo podemos regresar hacia estas comunidades de fe, estas organizaciones que nos han buscado, eh, ahora sí ya con toda la experiencia, con toda la escucha para comenzar a trabajar. Ese es uno de los grandes retos a los cuales yo me he enfrentado, pero que he tomado con mucha alegría porque es parte del aprendizaje y es una parte y una tarea pastoral también. La educación teológica tiene que ser muy pastoral para poderse entender. Y una educación teológica con perspectiva de género, pues mucho más pastoral, mucho más abierta, mucha más con la posibilidad de platicar y dialogar. Creo que eso ha sido una de las grandes experiencias dentro de todo mi caminar. Pues muchas gracias, Ángela, por compartirlo. Qué interesante. Me queda mucho más claro esto que dices, ¿no? De este caminar, escuchar y hacerlo en comunidad, en grupo. Pues yo creo que tenemos que atárnoslo al dedo para ponerlo en práctica, y si ya lo estamos practicando, ser conscientes de que esto es necesario y que vale y que es importante. No sé si Marisa quisieras hacer otra pregunta. Pues sí, tal vez abierta a cualquiera de las tres que nos quiera contestar. Pues no sé, desde su experiencia también y desde la perspectiva luterana en particular, ¿cómo ven la presencia-ausencia de las mujeres en las iglesias? ¿Qué opinan ustedes? Adelante, Karina. Gracias. Creo que me gusta mucho la pregunta que lanzas, porque se habla de presencia-ausencia, ¿no? Y creo que esa es una realidad, tal cual, ¿no? De estar presentes, pero invisibles, ¿no? Y me gusta pensar, ya lo dijo Julie hace rato, las mujeres somos mayoría en las iglesias. Si nos dicen que somos la mitad de este mundo, hay un lugar en donde somos mayoría y es en las iglesias, justamente. Pero también pienso que desde esa mayoría las mujeres hemos evitado o no hemos podido preguntarnos o nos han impedido preguntarnos cuál es nuestro espacio de poder o de empoderamiento dentro de las iglesias. Y creo que tal vez una respuesta un poco cínica pudiera ser la respuesta que hizo que Al Capone llegara a la cárcel, y es: sigue la ruta del dinero. Y decir que las mujeres, como bien mencionaba Julie, mantenemos de alguna forma económicamente a las iglesias.
Y desde esa perspectiva, tal vez pudiéramos preguntarnos por qué dentro de estos espacios eclesiales se requiere que las mujeres o que los espacios eclesiales propongan el control de los cuerpos y las voluntades de las mujeres, ¿no? ¿Por qué hay esa necesidad? Y entonces tal vez la respuesta es sigue la ruta del dinero, ¿no? Esa sería como una respuesta cínica. La presencia, ausencia de las mujeres está ahí. Y la razón por la que estamos ahí sí es una relación que tiene que ver con el poder. La presencia de las mujeres también nos permite mirar y darle la vuelta, porque también eso nos ha permitido o nos ha enseñado la hermenéutica de la sospecha a darle la vuelta a la tortilla y decir, bueno, presencia, ausencia, tenemos espacios privados de reflexión que pueden ayudarnos a empoderarnos y a mirar más allá de y pensarnos como iglesias de mujeres y para mujeres, ¿no? Creo que todavía no nos pensamos como iglesias de mujeres y para mujeres, por alguna razón. Por alguna razón no nos atrevemos a pensar en esa posibilidad. Y nuevamente, el atrevernos a salirnos de la caja pudiera invitarnos a seguir construyendo esos espacios sororales con mayor intención, con mayor conciencia y con un hacia adelante, ¿no? Creo que salirse justamente de esa caja institucional puede invitarnos a construir espacios lindos también, ¿no? Dentro y fuera es muy loable también continuar dentro de las instituciones, pero también pensar que fuera de las instituciones las mujeres seguimos creyendo, las mujeres seguimos teniendo fe, las mujeres seguimos haciendo comunidad y las mujeres podemos seguir construyendo sororidad y espiritualidad. La presencia de las mujeres en las iglesias va más allá de las iglesias y tal vez tengamos que empezar a creer eso. Gracias, Karina. Gracias nuevamente por tu intervención y pues nos dejas pensando, reflexionando en estos modelos, en estas posibilidades otras de comunidades, ¿no?, eclesiales, dentro y fuera del templo físico, ¿no?, más allá del espacio. No sé si alguna de ustedes quieres aportar algo más al respecto. Sí, a mí me gusta mucho también pensarnos también desde la comunidad luterana. Observo que hay una gran apertura de las mujeres jóvenes, adolescentes y niñas a una reflexión distinta. Entonces también pensar que desde la comunidad luterana las mujeres jóvenes están creando también estos espacios de reflexión, estos espacios de sororidad, de acompañamiento, pero también de resistencia. También están ahí para decir, nos vamos acompañando y también vamos transformando este modelo que se tiene, porque también hay que decir que hay líneas, ¿no?, que dentro de la comunidad luterana también que hay que seguir trabajando, que hay que seguir deconstruyendo. Y me gusta mucho la participación de las jóvenes. Me gusta mucho su reflexión, el acercamiento que están teniendo a ser no solamente una comunidad,
donde vamos, nos reunimos y regresamos a nuestras casas o a nuestra cotidianidad, sino más bien que se van acompañando, que van haciendo esfuerzos en conjunto, que ante las situaciones que se van viviendo se van acompañando y que van invitando a otras, a otros y a otras a sumarse. Entonces, creo también muy interesante y muy importante decir que la juventud también en la comunidad luterana está haciendo también resistencia y está haciendo teología de género desde su realidad, desde sus experiencias, desde sus vivencias, y también está invitando incluso a los mayores, ¿no? Nos está invitando también a sumarnos a estas reflexiones. Pues me queda muchísimo más claro el darme cuenta con esta charla cómo la divina sabiduría realmente está en cada uno de los corazones y en cada una de las iglesias y en cada uno de los espacios, aunque no sean eclesiales ni institucionales. Realmente este llamado de la divina sabiduría o este deseo de seguir los pasos de esta voz, de este hambre, de esta sed que tenemos, va más allá de cualquier religión, de cualquier tradición, de cualquier iglesia, de cualquier edad también y de cualquier género. Entonces, bueno, realmente me llena de alegría el diálogo que hemos tenido porque nos da la certeza de que vamos en pos de la sabiduría. Bueno, no sé si hay alguna pregunta por ahí, Marisa, tanto de aquí del Zoom como de Facebook Live. Creo que aquí en el Zoom, si quieren prender su cámara, podríamos dialogar, hacer esta charla amena a través de vernos los rostros. Voy a poner aquí en galería para que nos veamos y si alguna quiere participar, prenda su micrófono y bienvenida o bienvenido. Mientras prenden sus micrófonos, me gustaría nada más, bueno, decirles que hay felicitaciones, saludos a las tres. Y, por ejemplo, Luis Enrique Carazo nos pregunta que si en estos cursos pueden participar un hombre. Y también... Sí, por supuesto. Por supuesto, es necesario, por supuesto que sí. ¿Verdad, sí, gracias, Ángela. Y también otras compañeras nos dicen que quisieran tener informes, ya luego sobre cursos y diplomados y seminarios en teología feminista. Pues esto, les digo, hay mucha sed. La gente, repito, no es una moda, hay mucha inquietud y muchas ganas de saber y de conocer esta teología feminista, esta perspectiva de género que se conjunta, como bien nos acaban de decir, y cómo se empalma y cómo es tan necesaria, ¿no? Teologizar el género y el género también dar respuestas desde la teología, como nos dijeron. Pero bueno, yo ya no quiero tomar la palabra. Si alguien más quiere decir, preguntar algo, porque pues otro tipo de preguntas aquí en el Facebook. Pues aquí está Vilma, está levantando la mano, Marisa. Adelante, Vilma. Muy buenas noches a todas y a todos. Las felicito por tan muy buena exposición y sí, las mujeres, la mayoría en todas las sillas. Yo creo que merecemos que nos den mejores posiciones y posturas dentro de las mismas en cualquier expresión que tengamos. Muchísimas gracias, Vilma, que nos está hablando desde Guatemala. Ajá. Yo quisiera, si fuera posible, en primer lugar, decir alguna cosa. Adelante, Las felicito. Las felicito. A mí me parece que ese es un rol, ustedes están asumiendo un rol de despertarnos inclusive a los varones. Porque si hay algo que yo echo de menos, es mayor participación de varones en la discusión sobre género. Porque es que necesitamos aprender a trabajar juntos, hombres y mujeres. El evangelio no es para unos y otros, no, es para ambos. Y somos herederos del reino de los cielos, del reino de Dios, juntos, participando inclusive
en experiencias para la construcción de una sociedad más justa y más fraterna. Y yo creo que la ausencia, tal vez muy atrevido en decir que la ausencia de varones en la discusión del tema sobre género puede ser producto del miedo que muchos tenemos de descubrir que ustedes son valiosas y hasta más valiosas de pronto que nosotros. Y se me ocurre a mí pensar que de pronto los varones vamos a tener que desarrollar una teología hacia las nuevas masculinidades también. Ese era mi comentario. Pues muchas gracias, Germán. Gracias, Germán. Creo que tienes toda la razón. Germán desde Colombia. A mucho gusto. Creo que tienes toda la razón al decir que el Evangelio es para ambos, ¿no? Y que ambos tenemos un rol muy importante que desarrollar en este anuncio de la buena nueva. Creo que tiene levantada la mano María Teresa. Adelante, María Teresa. Hola, mucho gusto, felicidades a todas. Muchas gracias. Un saludo a todas desde Chiapas. Y bueno, mi pregunta es, ¿la abundancia de mujeres en las iglesias solo reproduce esquemas patriarcales para seguir reforzando que lo público aún es privilegio de los hombres y lo etéreo privado es el reducto femenino por naturaleza teológica y social? ¿Qué me podrían decir de eso? Porque lo que yo he visto en mi experiencia de asistir a la iglesia es que efectivamente la mayor parte que vamos son mujeres y que veladas de oración y mujeres, y la presencia de hombres es prácticamente nula. Entonces, no sé cuál es la perspectiva de las ponentes al respecto, y también si la persona que ha participado con comunidades mayas choltí nos podría compartir o me podría compartir un poquito más sobre esa experiencia tan fuerte que tuvo, por ejemplo, respecto a cómo ellos piensan a Dios y cómo ella pensaba en Dios cuando se presentó la primera vez con estas comunidades, y hubo como una especie, supongo yo, como de choque. No sé, eso se me hace interesante. Gracias. Si quieren responder alguna de ustedes. Sí, bueno, es real que como mencionaba y como también Cari mencionó, la presencia de las mujeres es sumamente fuerte, ¿no? Dentro de las comunidades. Y también es una realidad que esta misma estructura patriarcal que se tiene dentro de las comunidades hace a veces que se siga reproduciendo este mismo esquema. Sin embargo, también creo que las mujeres estamos intentando también abrir estas otras sendas, estos otros caminos donde la reflexión puede ir precisamente para deconstruir esto, para que la propia reflexión teológica que se tenga desde la experiencia, desde la realidad de las mujeres, pueda también empoderarlas y pueda transformar esta realidad. Creo que sí, las mujeres son mayoría y también hay que reconocer que durante siglos, ¿no? Hemos sido también objeto de violencia, de sumisión, de agresión también dentro de las comunidades. Sin embargo, también creo que ahora la propia reflexión teológica y estos espacios y muchos otros nos están invitando precisamente a poder crear comunidad desde las mujeres también, donde podamos deconstruir estos modelos, donde estos modelos que se tienen tan arcaicos desde mi perspectiva también puedan derribarse y pueda haber una construcción distinta de una comunidad donde, como dice la teóloga Elizabeth Schubler, pueda ser una comunidad de iguales, donde este mismo discipulado pueda ser tanto para mujeres como para hombres. Entonces puede haber esta parte que se complementa a nivel comunitario. Gracias. Y creo que lo que faltaba por responder es la experiencia en Tzotzil, ¿no? Sí, con la comunidad maya choltí. Creo que la conexión con la tierra que ellas y ellos manejan, la conexión espiritual de tener todos los devocionales en un
en la tierra, en un jardín, con los animales alrededor, entender su propia espiritualidad de la cultura maya con la luterana. Sí, obviamente eso para mí fue un shock, pero al momento en que ya pude reaccionar, acompañada por ellas y ellos, porque fueron una comunidad muy noble hacia mi persona, porque yo creo que vieron mi cara y lo que cómo yo reaccioné, eh, fue increíble. Y de ahí mi forma teológica de pensar y mi cuestión pedagógica cambió completamente, porque me enseñaron muchísimo. Gracias. Creo que Abril tenías levantada la mano y después Rosa. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, gracias Marisa y María Andrea por este gran trabajo que hacen. Yo apenas me estoy acercando, pero es fascinante. A las tres ponentes estoy como encantada, ¿no? Mi cuaderno ya está lleno de notas. Yo tendría dos preguntas que de las que me surgen quiero plantear. Por un lado, en términos de la comunidad LGBTQ, ¿cómo se plantea en términos de la perspectiva luterana? ¿Qué tanto participan? ¿Qué tan amplia es en México, según su experiencia? Y por otro lado, en términos de su identidad como pastoras luteranas feministas. Yo como feminista interesada en las filosofías y las teologías feministas, cuando me acerco con mis compañeras feministas que trabajan violencias, políticas públicas, salud, es como, ¿pero qué estás haciendo con la teología? Por más feminista que sea, ¿qué estás haciendo ahí? Un poco, y bueno, a mí me interesa, creo que tiene mucho que aportar. ¿Cómo han dialogado con estos otros grupos feministas? ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Y cómo funambulean, me atrevería a decir, en estas dos identidades complejas entre feministas y religiosos? Hablo en plural, en masculino, perdón, y sí, plural, en este sentido patriarcal. Muchas gracias por compartirnos todo lo que han compartido. ¿A quién le gustaría responder? Bueno, son como varias preguntas. Voy a tratar, y mis compañeras, voy a tratar de hacerlo chiquito para que puedan participar también ellas, porque la respuesta es amplia. Creo que comunidades LGBT desde la tradición luterana hay y están en construcción, ¿no? Hay varias, no hay una sola iglesia luterana. Yo creo que esa es una de las tal vez de las diferencias, ¿no? Desde los protestantismos, esta cuestión de la diversidad que a veces es difícil de entender desde la tradición católica. Entonces esa diversidad también nos permite crear comunidades distintas, también desde la libertad, y eso sí ya es una parte teológica desde la teología luterana, desde la libertad de interpretación del texto bíblico, ¿no? Y a partir de ella se pueden construir formas distintas y prácticas especiales diferentes, que desde la gracia y el amor de Dios cobijan esta cuestión, pero por sobre todas las cosas está la parte de la libertad de lectura del texto, ¿no? Que no hay algo que rija sola fe, sola gracia, sola escritura, y esa solo escritura le permite a las iglesias luteranas ampliar de alguna manera y entrar a ciertos temas que tradicionalmente pudieran ser difíciles, de una manera tal vez un poco más sencilla. Siempre que nos hablan de a qué dificultades se enfrentan, pues a estas, pero la libertad de conciencia, la libertad cristiana de ejercer nuestra conciencia, la libertad para expresar nuestras ideas
y sobre todo la posibilidad de leer comunitariamente el texto y avalarlo comunitariamente, o sea, avalar la interpretación del texto comunitariamente, permite que podamos entrar y relacionarnos de una manera distinta con muchos acercamientos teóricos y con muchos movimientos también. Pues muchísimas gracias, Karina. No sé si quisieran, creo que Rosa me parece que tiene otra intervención. Rosa, adelante. Buenas noches, acá desde Barranquilla, Colombia. Llego a esta conferencia casi que por una casualidad y con muy poca experiencia sobre este tema, pero con muchos deseos de aprender, entonces por eso entré. Y la realidad es que he aprendido mucho. Una de las cosas que me preocupa es que a pesar de que somos muchas las mujeres que asistimos a la iglesia, es la falta de sororidad entre nosotras mismas. Es muy difícil encontrar que como mujeres a veces no nos conectamos en las preocupaciones sobre género y sobre toda la situación que se está viviendo con toda esta violencia que viven las mujeres. Y entonces, de pronto escuchándolas a ustedes, aprendí algo muy hermoso, que algunas de ustedes dicen que en vez de estar trabajando con especies de conferencias sobre géneros, se reúna uno más bien en un conversatorio sobre el tema. De pronto llevo la idea a mi iglesia porque no hemos podido arrancar de lleno a preocuparnos por estos temas y entonces de pronto nos falta conversar. Pero entonces es que me preocupa la falta de sororidad. ¿Qué me pueden de pronto explicar sobre eso? Porque entre las mujeres no somos como muy unidas, sí, entender lo que significa en realidad la sororidad. Bueno, hay que reconocernos como parte de una estructura patriarcal y en la que vamos a caer en esas mismas trampas que estas estructuras van colocando. Y requiere de un gran esfuerzo de parte de nosotras para trabajar de manera solidaria, entendiéndonos desde nuestras diferencias, desde nuestras propias carencias y vulnerabilidades. No hay perfección, por supuesto, pero creo que es mucho esfuerzo. Hay que dar mucho de nuestras propias personas para que esto pueda ser posible y entender que va a ser prueba y error. No hay no hay un patrón a seguir. Justo por eso es lo complicado, porque estamos constantemente rompiendo. Pero a mí me gusta mucho la imagen de la red, de ir creando, de ir hilvanando. Y el hilvane en costura es algo muy suave que si no nos gusta lo podemos deshacer y volver a hilvanar, pero justo para que nos ayude a ir construyendo poco a poco. Eso sería mi aporte en ese sentido. Gracias, Ana. No sé si alguna más o ya pues alguien quiera completar, y María Teresa Esteban tiene también su mano alzada y después Rudy, ¿verdad? Después de María Teresa te damos la palabra, Rudy. Yo tengo una pregunta para la última ponente que nos acaba de compartir, y es saber si existe alguna investigación sobre los rasgos femeninos de Jesucristo mientras caminó por la tierra, porque para mí la figura de Jesucristo es muy, muy controversial en el sentido de que pues nada tiene que ver con los patrones de hostilidad de la masculinidad como se ha occidentalizado, como la hemos visto generalmente reflejada en diversas culturas. La última soy yo. Fui yo. Creo que más bien se ha trabajado las nuevas masculinidades a partir de la figura de Jesús. Y sí, por supuesto que hay muchísimos escritos que hablan sobre los rasgos femeninos de Jesús en el sentido de la forma de ser y la forma de estar con las personas, pero
Creo que es muy interesante también poder observar a Jesús desde una masculinidad diferente, incluso para su época. ¿Algún libro? ¿Alguna investigación en especial que nos recomiende? Deja recordar a uno y ahorita te lo coloco. Vale. Lo traigo a la mente y te lo pongo. Gracias. Y ahora, Rudy, si quieres tomar tú la palabra, por favor. Buenas noches, un saludo desde Honduras. Solamente algo ahí como un poco, no dudoso, sino tal vez para una más clarificación acerca de las pastoras luteranas, para una pregunta anterior que hizo April, que le dejan así como, bueno, hasta a mí también, un poco así como confuso. Sé que la iglesia luterana, le acaba de decir las tres, el trípode y todo depende de cada país, ¿no? Pero sé que la iglesia luterana ha sido pues la impulsora de trabajar con las comunidades LGTB, con las mujeres y todo eso. Pero otra cosa también que deben de clarificar más, que ellas pues son muy abiertas a la ordenación de las personas, a las personas homosexuales, las mujeres y todo eso, ¿no? Para que tengamos una visión más amplia, porque creo que April va por eso, ¿no? Que ella quiere saber más acerca de la teología de la familia luterana, solamente. No sé si alguna quiera abonar a esta última intervención de Rudy. Karina, bienvenida. Bueno, estoy entendiendo que quieren un poco de información al respecto. Creo que nuevamente no hay comunidades que están en construcción todavía en México. En otros lugares, en Centroamérica, en el sur global, hay muchas más comunidades que tienen este acercamiento a las comunidades LGBTI. En México están en ciernes, están naciendo de alguna manera y lo están haciendo desde la libertad que la propia teología luterana lo permite, ¿no? Tal vez incluso fuera de las instituciones. Hay, como se mencionaba, una gran diversidad de iglesias luteranas con diferentes teologías, con diferentes enfoques y con diferentes maneras de mirar la cuestión de género. No hay una cuestión generalizada de la iglesia luterana está a favor de, ¿no? Hay iglesias luteranas que están en contra de la ordenación de la mujer, que no consideran que las mujeres puedan ser pastoras. Entonces, preguntas como si los varones o la comunidad LGBTI pudiera acceder, por ejemplo, a la ordenación, ni siquiera se preguntan, ¿no? Las comunidades LGBTI, creo yo que en México están construyendo comunidades todavía. En otros lugares, en otros espacios del orbe, hay adelantos importantes. Se puede acceder a documentos respecto a la ordenación, por ejemplo, de las comunidades LGBTI de la Evangelical Lutheran Church, que entró en ese proceso, no recuerdo, Ángela, hace unos 5 o 6 años más o menos. Sí, aproximadamente, sí. Y hay otros documentos. También se puede acceder a la postura o a la posición de la Federación Luterana Mundial, que es como esta comunidad de comunidades que trata de trabajar con algunas comunidades que tienen mayor apertura. Pero en la diversidad luterana
Hay comunidades muy abiertas y hay comunidades muy cerradas. Pues muchísimas gracias. Creo que hemos reflexionado y profundizado mucho en este tema. Agradecemos a nuestras tres ponentes por este espacio, por este diálogo, por este compartir sororal, fraterno, amistoso. Y invitamos a todo este grupo de personas que nos siguen en Tras las Huellas de Sofía para que el próximo jueves se vuelvan a conectar con nosotras en un nuevo programa y seguir tras las huellas de Sofía de la mano de todas las tradiciones religiosas, compartiendo, aprendiendo, escuchando, como dijimos, desde un contexto horizontal. Y bueno, pues no me queda más que darle las gracias a todas las personas que estuvieron presentes aquí en el Zoom, a las personas que nos acompañaron por Facebook Live, muchísimas gracias. Marisa, gracias por tu ayuda, por tu acompañamiento y un abrazo muy fuerte y sobre todo mucha salud, mucha paz, mucha serenidad. Un abrazo a cada uno y muchas gracias. A todas, a todos. Igualmente, muchas gracias. Unos besos. Un beso fuerte. Gracias, bye. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Bye.